El amor de madre nos transforma en guerreras cuando nuestros hijos están en peligro. Eso fue exactamente lo que me sucedió en una situación que jamás imaginé enfrentar después de tantos años de vida. Una simple frase escuchada por casualidad cambió completamente el rumbo de mi familia, y me hizo tomar las decisiones más difíciles de mi existencia. Mi nombre es Amelia Pineiro. Construí un imperio inmobiliario en Sao Paulo con mucho esfuerzo y dedicación después de que mi esposo falleció demasiado pronto y me dejó sola para criar a nuestro hijo Julio. Hoy, a mis 68 años, vivo en una mansión en Morumbi. Tengo una granja en el campo y varios inmuebles repartidos por la ciudad. El dinero nunca fue un problema para nosotros, pero tampoco fue nuestra prioridad. Nuestra prioridad siempre fue la familia, por más pequeña que fuera. Éramos solo yo y Julio contra el mundo. Julio creció, se graduó, se convirtió en un respetado ejecutivo de marketing, un hombre guapo, amable e inteligente. Mi orgullo. A los 38 años, aún no se había casado, lo que me preocupaba un poco. Todo lo que una madre quiere es ver a su hijo feliz y formando su propia familia. Por eso, cuando me llamó aquel jueves de mayo diciendo que quería presentarme a alguien especial, mi corazón se llenó de alegría. Mamá, ella es increíble. Te va a encantar, dijo por teléfono con una emoción que no escuchaba desde hace años. Organizamos una cena en casa para el sábado siguiente. Le pedí a Roberta, mi ama de llaves y amiga de más de 3 décadas, que preparara una cena especial. Quería impresionar a esa chica que había conquistado el corazón de mi hijo. El sábado llegó y puntualmente a las 8 de la noche sonó el timbre. Julio entró radiante de la mano con una mujer realmente deslumbrante. Fernanda Duarte tenía 29 años. Cabello castaño brillante que caía en ondas perfectas sobre los hombros, ojos verdes hipnotizantes y una sonrisa que parecía iluminar el ambiente. Vestía con elegancia discreta, ni muy simple ni muy ostentosa. Doña Amelia, es un enorme placer conocerla por fin. Julio habla tanto de usted que siento como si ya fuéramos familia, dijo ella, entregándome un ramo de lirios, mis flores favoritas. ¿Cómo lo sabía? Debe haberle contado, pensé. Durante la cena, Fernanda fue absolutamente encantadora. Habló sobre su trabajo como relaciones públicas en una gran empresa. Contó historias divertidas de su infancia en Belo Horizonte. Elogió mi casa con un conocimiento genuino de arquitectura y decoración. Incluso Roberta, que siempre había sido desconfiada con las novias de Julio, parecía impresionada, sirviéndole con una sonrisa sincera. Cuando serví el café en la sala de estar, noté cómo Julio la miraba con admiración. Parecía tan feliz, tan completo, y ella devolvía las miradas con la misma intensidad, o al menos eso parecía. Estamos pensando en comprometernos, mamá, anunció Julio, sosteniendo la mano de Fernanda. Aún no tenemos fecha, pero queríamos su bendición antes que nada. Por un breve segundo pensé haber visto algo extraño en la mirada de Fernanda cuando mencionó el compromiso, pero fue tan rápido que me convencí de que era solo mi imaginación. Después de todo, ¿quién no se pondría nerviosa al hablar de matrimonio con la madre del novio? Tienen mi bendición, por supuesto. Julio merece toda la felicidad del mundo, respondí verdaderamente feliz por mi hijo. Fernanda me abrazó con entusiasmo y sus ojos parecían húmedos. Gracias, doña Amelia. Prometo hacer muy feliz a tu hijo. El resto de la noche transcurrió en un ambiente de celebración. Julio abrió un champán especial que guardaba para ocasiones importantes. Brindamos por el futuro, por los planes, por la felicidad. Cuando salieron, alrededor de la medianoche, me quedé en la puerta saludando con el corazón lleno de esperanza. Finalmente mi hijo había encontrado a alguien. Fernanda pidió usar el baño antes de irse y Julio la esperó en el coche. Fue entonces cuando Roberta se acercó a mí. ¿Le gustó a usted?, preguntó en voz baja. Sí, parece perfecta para Julio, respondí. Roberta frunció ligeramente el ceño. Sí, tal vez demasiado perfecta. No le di mucha importancia al comentario de Roberta en ese momento. Pensé que era solo el celos maternal que también sentía por Julio, ya que lo había visto crecer. Lo que no esperaba era que Fernanda dejara caer su celular en el sofá del vestíbulo al ir a buscar su bolso. El dispositivo quedó allí olvidado. Solo me di cuenta después de que se fueron. Voy a llamar a Julio, le avisé a Roberta, informándole que ella había olvidado el celular.
Pero antes de que pudiera tomar mi propio teléfono, el celular de Fernanda comenzó a sonar. Un nombre apareció en la pantalla. Claudio. Debía ser su padre, pensé. Roberta tomó el dispositivo pero sin querer tocó la pantalla y atendió la llamada, poniendo en altavoz. Intentó colgar inmediatamente, pero antes de que pudiera, escuchamos claramente una voz masculina. «¿Y bien, cómo te fue? ¿A la vieja le gustaste?» Roberta y yo nos miramos paralizadas. La voz en el teléfono continuó sin saber que estábamos escuchando. «Fernanda, ¿estás ahí? Quiero saber cómo te fue con la rica suegra». Roberta colgó la llamada rápidamente. Nos quedamos en silencio procesando lo que acabábamos de escuchar. Quizás no era nada grave, solo un comentario desafortunado de su padre. Decidí que devolvería el celular al día siguiente sin mencionar lo ocurrido. No quería crear problemas para mi hijo basado en algo tan pequeño. Puse el celular en la mesa de noche y me fui a dormir. A la mañana siguiente desperté temprano, como de costumbre. El día estaba hermoso y decidí desayunar en el jardín. Le pedí a Roberta que preparara mi café y bajé a disfrutar del sol de la mañana entre mis rosas. Fue entonces cuando la vi. Fernanda estaba en el jardín, probablemente había venido a buscar el celular. Julio debió dejarla en la puerta y se fue a trabajar, ya que era lunes. Ella no me vio porque estaba de espaldas hablando por teléfono, probablemente con otro aparato. Estaba a punto de llamarla cuando escuché claramente sus palabras, en un tono que jamás imaginé que saldría de esa boca, que sonreía tan dulcemente la noche anterior. Sí, conocí a la vieja fea. Parece que cayó perfectamente en mi juego. Quiero pronto tomar la herencia de estos idiotas. El hijo es un tonto enamorado. Va a ser fácil. En un año me las arreglo con él y me quedo con todo. Mi sangre se heló, mis piernas se volvieron de gelatina y tuve que apoyarme en una columna para no caer. La persona dulce y encantadora de la noche anterior había desaparecido. En su lugar estaba una mujer de voz fría y calculadora, planeando algo terrible contra mi hijo. Silenciosamente volví a entrar a la casa. Mi corazón de madre latía acelerado. ¿Qué hacer? ¿Contarle a Julio? Estaba tan enamorado que probablemente no lo creería. ¿Enfrentar a Fernanda? Ella negaría todo. Tenía que pensar, tenía que actuar con inteligencia. Subí a mi habitación y observé por la ventana cuando Roberta le entregó el celular a Fernanda, quien sonrió dulcemente y se fue. Dos caras. Ella tenía dos caras. En ese momento, sentada en mi cama, mirando la foto de Julio en la mesa de noche, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No permitiría que esa mujer le hiciera daño a mi hijo. No importaba lo que tuviera que hacer. Cogí el teléfono y marqué el número de Geraldo Machado, mi abogado y amigo de confianza desde hace más de 40 años. Geraldo atendió mi llamada de inmediato, como siempre lo hacía. Conocía el tono de mi voz cuando algo estaba mal. 40 años de amistad crean esa intimidad. Amelia, ¿qué pasó? Pareces perturbada. Necesito verte hoy, Geraldo. Es sobre Julio. No necesité decir más. Geraldo sabía que mi hijo era mi punto débil, mi única verdadera preocupación en este mundo. Estaré en tu oficina en 1 hora. Respondió de inmediato. Colgué el teléfono y me quedé mirando al vacío durante unos minutos. ¿Cómo decirle a mi hijo que la mujer de la que estaba enamorado planeaba algo terrible? ¿Cómo probarlo? Necesitaba pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación. Roberta tocó la puerta de mi habitación, trayendo una taza de té de manzanilla sin que yo lo hubiera pedido. Siempre sabía cuando necesitaba calmarme. Está pálida. ¿Pasó algo? Roberta no era solo mi sirvienta. Después de 30 años trabajando juntas, era mi confidente casi como una hermana. Le conté lo que había escuchado en el jardín. Sus ojos se abrieron de par en par. Lo sabía. Había algo extraño en esa chica. La forma en que miraba los cuadros, la platería, parecía que estaba haciendo un inventario. Necesitamos estar seguras, Roberta. No puedo simplemente acusar a la novia de mi hijo sin pruebas. ¿Y qué piensa hacer? Voy a contratar a un detective.
Necesitamos averiguar quién es realmente esta Fernanda Duarte. 1 hora después, estaba en mi oficina en la mansión cuando llegó Geraldo. Siempre impecablemente vestido con su traje gris y corbata azul marino, Geraldo era la imagen de la confianza. A sus 70 años mantenía la postura erguida y la mirada atenta de un hombre mucho más joven. Le conté todo desde la cena aparentemente perfecta hasta la conversación impactante que escuché en el jardín. Geraldo escuchó sin interrumpir, como el buen abogado que era, absorbiendo cada detalle. Entiendo tu preocupación, Amelia, pero debemos ser cautelosos. Acusar a alguien sin pruebas puede crear un abismo entre tú y tu hijo. Por eso necesito un detective, Geraldo, alguien discreto, competente, que pueda investigar el pasado de esta mujer. Geraldo sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Miguel Freitas, ex policía, ahora trabaja por su cuenta, es el mejor en lo que hace y, sobre todo, extremadamente discreto. Ya ha trabajado para mí en algunos casos delicados. Llamé a Miguel esa misma tarde. Aceptó encontrarse conmigo al día siguiente en un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de las miradas curiosas de la alta sociedad paulista, donde yo era conocida. Pasé la noche en vela, pensando en Julio. Desde pequeño siempre ha sido sensible, demasiado confiado en las personas. Cuando tenía 10 años, un compañero de la escuela lo convenció de entregarle su nuevo reloj, diciendo que era para repararlo. Nunca volvió a ver el reloj ni al amigo. Julio lloró durante días, no por el objeto sino por la traición. Y ahora, a los 38 años, su corazón estaba nuevamente en peligro. A la mañana siguiente encontré a Miguel en el café acordado. Era un hombre de apariencia común, en sus 40 años, de esos que miras y olvidas en segundos. Me di cuenta de que esa característica debía ser extremadamente útil en su profesión. Señora Pineiro, Geraldo me explicó que es un asunto delicado, dijo después de los saludos iniciales. Sí, es sobre mi hijo. Conocí recientemente a su novia y tengo razones para creer que no es quien dice ser. Le conté a Miguel sobre Fernanda, sobre la conversación que escuché y mis sospechas. Él anotó todo en un pequeño cuaderno, haciendo preguntas precisas y pertinentes de vez en cuando. Necesito información básica para empezar. Nombre completo, dirección conocida, lugares que frecuenta, amigos cercanos, familiares. Me di cuenta con vergüenza de que sabía muy poco sobre Fernanda, además de lo que ella misma había contado en la cena. Miguel notó mi incomodidad. No se preocupe. Con el nombre completo y una foto, ya tengo por dónde empezar. Le entregué la única foto que tenía, un registro de la cena que Roberta tomó con su celular cuando Julio insistió en eternizar el momento. En la foto, Fernanda sonreía dulcemente al lado de mi hijo, con una mano delicadamente apoyada en su pecho. Mirando ahora, me pregunté si esa mano no estaba, en realidad, simbólicamente más cerca de su corazón de lo que debería. Voy a necesitar un adelanto para cubrir los gastos iniciales, dijo Miguel. Sin dudar, le entregué un sobre con una cantidad considerable de dinero. No quería dejar rastros en cuentas bancarias o tarjetas de crédito. ¿Cuánto tiempo llevará? Pregunté. Depende de lo que encuentre. Algunos días, tal vez una semana para tener información sustancial. Llamaré tan pronto como tenga algo concreto. Salí de ese café con una mezcla de ansiedad y alivio. Había dado el primer paso para proteger a mi hijo, pero la espera sería angustiante. En los días siguientes, mantuve una apariencia de normalidad. Julio me llamó varias veces, siempre hablando entusiasmado sobre Fernanda. En una de esas llamadas, mencionó que ella había sugerido un almuerzo el domingo siguiente. Solo nosotros 3. Ella quedó encantada contigo, mamá. Dijo que quiere conocer mejor a la increíble mujer que crió al hombre de su vida. Cada palabra era como una pequeña aguja en mi corazón. La duplicidad de esa mujer era aterradora. Acepté el almuerzo viendo en ello una oportunidad para observarla más de cerca. Le pedí a Roberta que durante el almuerzo prestara atención a cada movimiento de Fernanda. Si ella va al baño o se queda sola en algún momento, mantén los ojos abiertos. Quiero saber si toca algo, si busca documentos, cualquier cosa sospechosa. El domingo Fernanda llegó radiante, vistiendo un vestido azul claro que realzaba sus ojos verdes. Trajo un vino caro que dijo haber sido recomendado por su padre, un amante de los buenos vinos. Durante el almuerzo fue nuevamente encantadora,
contando historias sobre su trabajo, preguntando sobre mi carrera como empresaria, mostrando un interés genuino, o al menos un interés que parecía genuino. Doña Amelia, Julio me contó que fue usted quien levantó todo el imperio Pineiro prácticamente sola después de que su marido falleció. Debió ser muy difícil. Sí, fueron tiempos desafiantes, pero hice lo que tenía que hacer por Julio. Una madre hace cualquier cosa por su hijo. La miré directamente a los ojos al decir esto, tratando de transmitir un mensaje subliminal. Por un breve momento vi un destello de incomodidad en su mirada, rápidamente reemplazado por una sonrisa. Es admirable. Espero tener la mitad de tu fuerza cuando sea madre. Julio apretó su mano sobre la mesa, claramente emocionado con la idea de una familia. Mi corazón se apretó. En un momento Fernanda pidió usar el baño. Roberta, siguiendo mis instrucciones, dijo que la acompañaría para mostrarle dónde estaban las toallas limpias. En realidad, iba a estar atenta a los pasillos para ver si se desviaba a otras habitaciones. Cuando regresaron, Roberta me lanzó una mirada significativa. Más tarde, cuando Julio y Fernanda fueron a pasear por el jardín, ella me contó, señora Amelia, ella entró al baño, pero salió enseguida. Fingió admirar los cuadros del pasillo, pero vi cuando intentó abrir la puerta de su oficina. Cuando se dio cuenta de que estaba cerrada, siguió caminando como si nada hubiera pasado. Eso confirmaba mis sospechas. Fernanda estaba interesada en algo más que el amor de mi hijo. El miércoles siguiente, 4 días después del almuerzo, Miguel me llamó, señora Pineiro, tengo información que usted debe conocer. ¿Podemos encontrarnos? Quedamos en el mismo café. Cuando llegué, Miguel ya estaba allí con un maletín frente a él. Su rostro estaba serio, lo que aumentó mi inquietud. ¿Qué descubriste?, pregunté tan pronto como me senté. Fernanda Duarte no es quien dice ser. Comenzó abriendo el maletín. Su verdadero nombre es Cristina Meneses. Sentí que mi estómago se hundía. Miguel continuó mostrándome documentos y fotografías. Nació en Porto Alegre, no en Belo Horizonte como afirma. Se mudó a Santa Catarina a los 23 años, donde conoció y se casó con Eduardo Sampaio, un empresario del sector textil, 25 años mayor que ella. Me mostró una foto de la boda. Era ella sin duda, con un peinado diferente y un poco más joven. Pero era Fernanda, o mejor dicho, Cristina. Eduardo Sampaio falleció 8 meses después de la boda. Causa oficial de la muerte: insuficiencia cardíaca. No tenía antecedentes de problemas cardíacos. Cristina heredó todo, alrededor de 5 millones de reales en patrimonio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miguel continuó. Después de vender casi todas las propiedades de Sampaio, se mudó a Belo Horizonte, donde adoptó el nombre de Fernanda Duarte. Allí conoció a Ricardo Almeida, dueño de una cadena de farmacias. Se casaron después de 6 meses de noviazgo. Él tenía 52 años, ella 26. Otra foto de la boda. La misma dulce sonrisa que conocía también, ahora dirigida a otro hombre. Ricardo Almeida falleció 10 meses después. Diagnóstico oficial: ya múltiple de órganos debido a una infección generalizada de origen desconocido. Nuevamente ella heredó todo. Dios mío, susurré, mi mano temblando al sostener la taza de café. Y hay más, continuó Miguel, su voz baja y grave. Consulté a un amigo médico. Le mostré los informes médicos que logré obtener de ambos casos. Sin entrar en detalles técnicos, le pareció extremadamente sospechoso que 2 hombres sanos desarrollaran síntomas similares y murieran en circunstancias parecidas. ¿Estás sugiriendo que ella los mató? Miguel me miró seriamente. No puedo afirmar eso sin pruebas concretas, pero las circunstancias son, como mínimo, sospechosas. Y hay un detalle más interesante. Cristina Meneses hizo un curso de botánica en la universidad con énfasis en plantas medicinales y tóxicas. Y según los vecinos de Ricardo Almeida, siempre preparaba tés especiales para su esposo. Decía que eran recetas naturales para fortalecer la inmunidad. En ese momento, recordé algo. En el almuerzo del domingo, Fernanda había comentado que preparaba tés funcionales para Julio para combatir el estrés del trabajo. Mi hijo, siempre abierto a estas medicinas alternativas, probablemente bebía todo sin cuestionar.
Señor Miguel, mi hijo, ella ya le está dando test. Señora Pineiro, le sugiero que busque ayuda médica discreta. Si su hijo está ingiriendo algo preparado por ella, es mejor verificar si no hay nada sospechoso. Salí de ese café con las piernas temblando. En el coche llamé de inmediato al doctor Paulo Recende, médico de la familia desde hace años y amigo personal. Le expliqué la situación de forma resumida y le pedí que atendiera a Julio con urgencia. Inventa algo, Paulo. Dile que necesita hacer exámenes de rutina, cualquier cosa, pero no menciones mis sospechas. Doctor Paulo, siempre discreto y profesional, aceptó ayudar. Llamó a Julio esa misma tarde, diciendo que estaba haciendo una campaña de chequeo para pacientes antiguos. Mientras esperaba los resultados de los exámenes de Julio, continué la investigación. Miguel descubrió que Claudio Duarte, el supuesto padre de Fernanda, era en realidad un socio de negocios dudosos. Se conocieron en Belo Horizonte tras la muerte de Ricardo Almeida y, aparentemente, formaron una sociedad. Por lo que averigüé, realizaron varios pequeños fraudes, pero este parece ser su gran proyecto. Un matrimonio con un heredero rico seguido de bien, usted entiende. Yo lo entendía perfectamente. Mi hijo era solo otro objetivo en la lista de esa mujer. Y si el patrón se repetía, no duraría un año tras el matrimonio. El doctor Paulo me llamó 3 días después, pidiendo que fuera a su consultorio. Su tono de voz me preocupó aún más. Amelia, los exámenes de Julio mostraron algo preocupante. Dijo, así que cerramos la puerta de su consultorio. Restos de una sustancia tóxica en su sangre. En pequeñas dosis no es letal, pero con el tiempo, la acumulación puede causar fallos renales y hepáticos. Mi mundo se derrumbó. Esa mujer ya había comenzado su operación macabra. ¿Qué sustancia es esa, Paulo? Es un compuesto encontrado en una planta específica, no muy común en Brasil. Curiosamente es conocida por producir síntomas que pueden confundirse con infecciones generalizadas o problemas cardíacos, dependiendo de la dosis, exactamente como murieron sus exmaridos. Sentí una mezcla de horror y rabia que nunca había experimentado antes. ¿Qué podemos hacer? Por ahora le di un tratamiento para desintoxicar su organismo, alegando que encontré metales pesados en su sangre debido a la contaminación de la ciudad. Él lo creyó. Pero si sigue ingiriendo esa sustancia, más temprano que tarde, los órganos comenzarán a fallar. Salí del consultorio decidida. Tenía que actuar y rápido. Llamé a Miguel y Geraldo programando una reunión urgente en mi oficina. Necesitaba un plan para exponer a Fernanda antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar a casa, encontré a Roberta visiblemente agitada. Señora Amelia, Julio llamó. Él y Fernanda están oficialmente comprometidos. Van a dar una fiesta de compromiso en el buffet Estrella d'Alba en 2 semanas. Quiere que usted ayude con los preparativos. 2 semanas. Solo tenía 2 semanas para salvar a mi hijo de un matrimonio que podría costarle la vida. Esa noche, reunida con Geraldo y Miguel en mi oficina, trazamos un plan. No sería fácil. Necesitábamos pruebas concretas, algo que Julio no pudiera ignorar o que Fernanda no pudiera negar. Y teníamos que conseguirlo antes de la fiesta de compromiso, donde ella sería presentada oficialmente a la sociedad paulistana como futura miembro de la familia Pineiro. Miguel, quiero que encuentres a esa prima suya, Bianca. Si logramos el testimonio de alguien que la conozca de verdad, tendremos un arma poderosa a Oriente. Yo también buscaré a los familiares de los exmaridos, añadió Miguel. Puede haber alguien que sospechara de algo en ese momento. Geraldo, siempre práctico, planteó una cuestión importante. Amelia, ¿y si no conseguimos suficientes pruebas en 2 semanas? Necesitamos un plan B. Tenía razón. A pesar de todas las evidencias que ya teníamos, aún era posible que Julio, cegado por el amor, no creyera, o peor, que se alejara de mí, dejando el camino libre para que Fernanda llevara a cabo su macabro plan. Tenemos que lograrlo, respondí con una determinación que venía de lo más profundo de mi ser. Una madre hace cualquier cosa para proteger a su hijo. Cualquier cosa. Los días que siguieron fueron un torbellino. Me sentía dividida entre mantener las apariencias con Julio y trabajar incansablemente en las sombras para exponer a Fernanda. Cada vez que mi hijo me llamaba entusiasmado para hablar sobre los preparativos del compromiso, mi corazón se apretaba.
Mamá Fernanda quiere que la fiesta tenga orquídeas blancas por todas partes. Dice que combinan con la pureza de nuestro amor. Pureza. La ironía de esa palabra en boca de una mujer como ella me daba escalofríos. Miguel estaba trabajando día y noche. Ya había conseguido contactos de los familiares de Eduardo Sampaio, el primer marido, y estaba a punto de viajar a Santa Catarina para encontrar a su hermana, Sofía. Ella fue la única que levantó sospechas en el momento de la muerte de su hermano, explicó Miguel. Llegó a buscar a la policía, pero sin pruebas concretas, el caso fue archivado. Mientras tanto, Geraldo usaba sus contactos legales para obtener más detalles sobre los testamentos y las transferencias de bienes tras las muertes. Era un trabajo delicado, requería absoluta discreción. Si Fernanda descubre que estamos investigando, puede acelerar sus planes o desaparecer, advirtió Geraldo. Y si es tan peligrosa como sospechamos, incluso podría intentar algo contra usted. Esa posibilidad no se me había ocurrido. Estaba tan enfocada en proteger a Julio que no pensé en mi propia seguridad. Pero Geraldo tenía razón. Necesitábamos ser extremadamente cautelosos. Una mañana de martes, una semana después de nuestra reunión inicial, recibí una llamada de Miguel. Señora Pineiro, estoy con Sofía Sampaio. Ella tiene mucho que contar. Regresamos a Sao Paulo esta noche. ¿Podemos encontrarnos mañana? Fijamos el encuentro en una sala privada en la oficina de Geraldo, lejos de miradas curiosas. Cuando llegué, Sofía ya estaba allí. Una mujer de mediana edad con ojos tristes que parecían haber visto demasiado. Señora Pineiro, sabía que algún día alguien vendría a buscarme por ella, dijo Sofía tras los saludos iniciales. Solo lamento que haya tardado tanto y que otra familia esté en peligro. Sofía contó su historia. Eduardo, su hermano, conoció a Cristina en un evento benéfico en Florianópolis. Él, un viudo sin hijos, se sintió inmediatamente cautivado por la joven hermosa que mostraba tanto interés en su vida y sus negocios. Mi hermano estuvo solo durante 5 años tras la muerte de su esposa. Cristina apareció como un rayo de sol en su vida. Todos estábamos felices por él, incluso yo. La boda ocurrió rápidamente, solo 3 meses después del primer encuentro. Poco después, Eduardo comenzó a alejarse de la familia y los amigos. Ella siempre tenía una excusa para que no nos viéramos. Cuando insistíamos, Eduardo decía que estaba cansado o indispuesto. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas al recordar. En las pocas veces que lo vi en esos meses, noté que estaba diferente, más delgado, con un tono amarillento en la piel, siempre cansado. Cristina decía que eran solo los años pesando, que lo estaba cuidando con tés especiales. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, el mismo patrón, los mismos tés. Cuando mi hermano murió, supe que algo estaba mal. Eduardo siempre había sido saludable, nunca tuvo problemas cardíacos, pero el médico dijo que fue una insuficiencia cardíaca repentina, común en hombres de su edad. Sofía sacó de su bolso un sobre amarillento. 2 semanas antes de morir, Eduardo me envió esta carta. Creo que comenzó a sospechar de algo, pero ya era demasiado tarde. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta era corta, escrita con una caligrafía inestable. Sofía, querida hermana, algo está mal. No me siento yo mismo. A veces tengo lapsos de memoria, confusión. Cristina dice que es solo estrés, pero estoy preocupado. Hice un testamento dejando todo para ella, pero ahora no estoy seguro. Si algo me pasa, cuestiona, no confíes. La carta terminaba abruptamente como si hubiera sido interrumpida. Nunca la completó, dijo Sofía con la voz entrecortada. Cuando la recibí llamé de inmediato, pero Cristina contestó. Dijo que Eduardo estaba durmiendo, que devolvería la llamada. 3 días después, él estaba muerto. Miguel le preguntó a Sofía si había mostrado la carta a las autoridades. Sí, pero sin el resto del mensaje, lo consideraron solo el desahogo de un hombre enfermo. El médico que firmó el certificado de defunción era amigo de Cristina. Lo descubrí después. Todo fue muy conveniente. ¿Y qué pasó después de su muerte? Pregunté. Ella vendió casi todo en tiempo récord. La casa, los coches, las acciones de la empresa, convirtió todo en dinero y desapareció. Solo supe de ella nuevamente cuando el señor Miguel me encontró.
Sofía nos entregó algunos documentos más, fotos de su hermano antes y después del matrimonio, mostrando su deterioro físico, recetas médicas extrañas prescritas por ese médico amigo de Cristina y, lo más importante, el informe toxicológico que ella misma había solicitado, pagando de su propio bolsillo, pero que llegó demasiado tarde para la investigación oficial. El laboratorio encontró trazas de una sustancia rara extraída de una planta de la Amazonía. En pequeñas dosis, causa síntomas similares a varias enfermedades comunes. En dosis mayores, ataca el sistema cardíaco. Eso fue lo que mató a mi hermano, estoy seguro. Miré a Geraldo, quien asintió gravemente. Era la misma sustancia que el doctor Paulo había encontrado en la sangre de Julio. Esa misma tarde, recibimos otra confirmación sombría. Miguel logró contactar a la ex empleada de Ricardo Almeida, el segundo marido de Cristina, tía de Fernanda. La mujer, que ahora vivía en el interior de Minas Gerais, confirmó por teléfono que la patrona siempre preparaba tés especiales para el señor Ricardo y que él se fue debilitando poco a poco hasta que un día no despertó más. Cada nuevo descubrimiento era como un puñal en mi corazón, no por mí sino por Julio. ¿Cómo decirle que la mujer que amaba era una asesina? ¿Cómo probarlo de manera que él lo creyera? 2 días después Miguel trajo la noticia que estábamos esperando. Encontré a Bianca Duarte. En realidad, su nombre es Bianca Meneses, prima de Cristina. Vive en Río de Janeiro y aceptó encontrarse con nosotros, pero tiene miedo. Dijo que Cristina es extremadamente peligrosa y vengativa. Tráiganla aquí de inmediato, ordené. Pagaré todos los gastos y garantizaré su seguridad. Bianca llegó a Sao Paulo al día siguiente. Una joven asustada de 27 años, que parecía cargar un peso enorme sobre los hombros. Nos encontramos nuevamente en la oficina de Geraldo. Crecimos juntas en Porto Alegre, contó Bianca. Cristina siempre estuvo fascinada por el dinero y el estatus. Desde adolescente decía que se casaría con un hombre rico. No importaba la edad o la apariencia. Bianca relató que perdió contacto con su prima durante algunos años hasta reencontrarla en Belo Horizonte, ya usando el nombre de Fernanda Duarte y casada con Ricardo Almeida. Ella me reconoció en un centro comercial y me invitó a tomar un café. Estaba diferente, más sofisticada, llena de joyas. Contó que se había casado bien y que finalmente tenía la vida que merecía. Durante ese encuentro, según Bianca, Cristina bebió demasiado y empezó a hacer insinuaciones perturbadoras. Dijo que su marido no duraría mucho, que era frágil, se rió y comentó que pronto sería una viuda rica de nuevo. No entendí en ese momento lo que quiso decir con de nuevo, pero me incomodó. Meses después, Bianca se enteró por la prensa de la muerte de Ricardo Almeida y la herencia recibida por la joven viuda. Comenzó a juntar las piezas y a través de investigaciones en Internet descubrió sobre el primer matrimonio y la muerte sospechosa de Eduardo Sampaio. Me quedé aterrorizada. Intenté contactarla, pero había desaparecido nuevamente. Cuando el señor Miguel me encontró, supe que ella estaba a punto de hacer lo mismo con otra familia. ¿Estarías dispuesta a testificar, Bianca?, preguntó Geraldo. ¿A contar todo esto al hijo de la señora Amelia, a la policía? Bianca dudó, visiblemente asustada. Cristina es capaz de cualquier cosa. Tiene conexiones con personas peligrosas como ese tal Claudio. Garantizaremos tu protección, aseguró Miguel. Tu ayuda puede salvar una vida. Tras algo de renuencia, Bianca aceptó. Ahora teníamos testigos, documentos, pruebas médicas. Solo faltaba lo más difícil, confrontar a Fernanda y convencer a Julio. Al día siguiente Miguel trajo otra pieza del rompecabezas. Claudio Duarte, el supuesto padre de Fernanda, tenía un extenso historial criminal, fraudes, estafa, incluso una acusación de intento de homicidio que no prosperó por falta de pruebas. Se conocieron cuando ella estaba casada con Ricardo Almeida. Según fuentes que consulté, Claudio ayudó a planear la muerte y la transferencia de los bienes. Todo encajaba, formando un cuadro tan terrible que me dejaba nauseabunda. La fiesta de compromiso estaba programada para dentro de 3 días. Necesitábamos actuar. Mientras discutíamos los últimos detalles del plan, recibí una llamada de Roberta. Señora Amelia, Fernanda está aquí, vino a traer las invitaciones del compromiso y quiere hablar con usted. Sentí que mi sangre se helaba.
Ella estaba en mi casa y no estaba preparada para ese enfrentamiento. No, aún dile que ya voy. Respondí, tratando de mantener la calma. Miré a Geraldo y a Miguel. Necesito ir. Ella está en mi casa. Ten cuidado, advirtió Miguel. No dejes que se note que sabemos algo y no aceptes nada para beber o comer. Regresé a casa con el corazón acelerado. Al llegar, Fernanda estaba en la sala, mirando las fotos familiares en las paredes. Al verme abrió su radiante sonrisa, esa misma sonrisa que engañó a 2 hombres antes que a Julio. Doña Amelia, qué bueno que llegó, trajo las invitaciones para que las apruebe. Julio dijo que usted tiene buen gusto para estas cosas. Forcé una sonrisa, recordándome que debía mantener las apariencias unos días más. Me senté frente a ella, rechazando educadamente el café que Roberta ofreció, alegando que ya había tomado. Fernanda, querida, las invitaciones son hermosas, dije examinando el papel lujoso con letras doradas anunciando el compromiso. ¿Pensaron en todo? Sí, queremos que sea perfecto. Ah, también traje un té especial para usted. Es una receta mía. Ayuda a relajarse. Julio comentó que usted está estresada con los preparativos. Sacó de su bolso un pequeño frasco de vidrio con hierbas secas. Mi estómago se retorció al pensar en lo que esas hierbas inocentes podrían contener. Muy amable de su parte, pero no tenía que molestarse. No es molestia. Usted es como una madre para mí ahora, dijo con una dulzura estudiada. Insisto en que lo pruebe. Es el mismo té que preparo para Julio. A él le encanta. Y tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no mostrar el horror que sentía. Gracias. Lo haré más tarde. No tengo tiempo ahora. Tengo un compromiso en media hora. Algo pasó por sus ojos, un destello de irritación rápidamente ocultado por la sonrisa. Claro, entiendo. Usted es una mujer ocupada. Hablando de eso, Julio me contó sobre su imperio inmobiliario. Impresionante cómo usted lo maneja todo sola. Era un sondeo, me di cuenta. Quería información sobre mis bienes, sobre quién tenía acceso, quién administraba. Tengo buenos empleados y abogados de confianza. Geraldo Machado se encarga de todo desde hace décadas. Conoce cada centavo, cada propiedad. Mencioné intencionalmente el nombre de Geraldo, queriendo que supiera que no estaba sola, que había personas atentas a mis intereses. Vi su sonrisa vacilar levemente. Geraldo, Julio mencionó ese nombre. Un hombre mayor, ¿no? Sí, un amigo de larga data, extremadamente perspicaz y protector con sus clientes. Nuestras miradas se cruzaron por un momento y tuve la clara sensación de que había una comunicación silenciosa, un duelo velado entre 2 mujeres que sabían exactamente lo que la otra estaba haciendo. Fernanda se levantó con gracia. Bueno, no voy a tomar más de su tiempo. Espero que usted asista a la cena de ensayo mañana por la noche. Será solo para familiares cercanos. No me lo perdería por nada, respondí acompañándola hasta la puerta. Cuando salió, Roberta se acercó rápidamente. Señora, preguntó dónde estaba su habitación. Dijo que necesitaba usar el baño, pero intentó abrir varias puertas en el pasillo de arriba. Cuando se dio cuenta de que la estaba observando, desistió y usó el lavabo aquí abajo. Entonces estaba buscando algo, documentos, testamento, información sobre el patrimonio. La audacia de esa mujer era impresionante. Roberta, tira este té, no lo toques, usa guantes y cierra todas las puertas, especialmente mi oficina y mi habitación. Llamé de inmediato a Geraldo y Miguel, informando sobre el encuentro. Ella se está impacientando, evaluó Miguel. Su comportamiento indica que quiere acelerar las cosas. Estoy de acuerdo, dijo Geraldo. El hecho de traer un té especial en persona es preocupante. Podría estar planeando eliminar a la señora antes de casarse con Julio. La realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. No solo mi hijo estaba en peligro, yo también era un objetivo. La cena de ensayo mañana por la noche sería una oportunidad perfecta, pensé. Pocas personas, un ambiente íntimo, podría fácilmente poner algo en mi comida o bebida. La señora no puede ir a esa cena, advirtió Miguel. Si no voy, Julio se extrañará. Incluso podría venir a buscarme.
Y entonces Fernanda entraría en mi casa de nuevo. Permanecimos en silencio por unos momentos evaluando las opciones. Iré a la cena, decidí finalmente, pero no comeré ni beberé nada. Diré que estoy haciendo un ayuno por motivos religiosos. Es arriesgado, ponderó Geraldo. Todo en esta situación es arriesgado, pero no podemos levantar sospechas ahora. Estamos tan cerca de exponerla. Esa noche no pude dormir. Me imaginaba a Julio bebiendo los tés preparados por Fernanda, siendo lentamente envenenado por la mujer que decía amarlo. La rabia que sentía era tan intensa que casi me ahogaba. Por la mañana, el doctor Paulo me llamó con noticias alarmantes. Amelia, hice nuevos exámenes a Julio ayer. Los niveles de la sustancia tóxica han aumentado. Mencionó que ha estado tomando más de los tés que la novia prepara. Dijo que le están ayudando con sus dolores de cabeza. Dolores de cabeza, uno de los primeros síntomas de envenenamiento por esa planta específica. ¿Qué podemos hacer, Paulo? Hablé con un especialista en toxicología sin mencionar nombres. Dijo que necesitamos interrumpir la ingesta inmediatamente y comenzar un tratamiento de desintoxicación. De lo contrario, en unas semanas los órganos comenzarán a fallar. Unas semanas. Teníamos menos tiempo del que pensábamos. Julio está en mi consultorio ahora, recibiendo una infusión de quelantes que ayudan a eliminar toxinas. Le dije que es un tratamiento preventivo debido a los altos niveles de metales pesados que encontré en su sangre. Él lo creyó, pero eso es solo paliativo. Agradecí al doctor Paulo por su ayuda y llamé a Miguel y Geraldo, informando sobre el empeoramiento de la situación de Julio. Necesitamos cambiar el plan, decidió Geraldo. No podemos esperar hasta la fiesta de compromiso. Tenemos que confrontarla en la cena de ensayo esta noche. ¿Cómo haremos eso sin que Julio entre en shock?, cuestioné. Voy a preparar un equipo, dijo Miguel. Personas de confianza discretas estarán en el restaurante como clientes normales, listas para intervenir. También contacté a un delegado amigo mío, que estará en alerta. El plan fue ajustado apresuradamente. Bianca estaría en el restaurante al igual que Sofía. El doctor Paulo llevaría los resultados de los exámenes de Julio. Todo se presentaría de una vez. Un conjunto de pruebas irrefutables que ni siquiera mi hijo enamorado podría ignorar. Mientras me preparaba para la cena, mirando mi reflejo en el espejo, me di cuenta de cómo esa situación me había envejecido en solo 2 semanas. Las ojeras profundas, las líneas de expresión más marcadas, la mirada cargada de preocupación, pero también había una feroz determinación en mis ojos. La determinación de una madre que haría cualquier cosa para proteger a su hijo. Cualquier cosa. Llegué al restaurante Les a las 8 de la noche en punto. Era un lugar elegante en el Jardín Europa, con iluminación tenue y mesas bien separadas. Perfecto para nuestro plan, ya que garantizaba privacidad y discreción. Geraldo insistió en acompañarme, alegando ser mi acompañante para la noche. En realidad, él sería mi apoyo si las cosas se salían de control. Cuando entramos vi que Julio y Fernanda ya nos esperaban. Mi hijo se levantó para abrazarme y noté de inmediato los cambios en su apariencia. Estaba más delgado con ojeras profundas y un tono amarillento en la piel que intentaba ocultar bajo un bronceado artificial. Mi corazón se apretó. Estaba desvaneciéndose ante mis ojos, al igual que los otros hombres que cruzaron el camino de esa mujer. Mamá, qué bueno que viniste y trajo a Geraldo. Genial, exclamó Julio, saludando a mi abogado con entusiasmo. Noté una ligera incomodidad en el rostro de Fernanda al ver a Geraldo. Claramente no esperaba su presencia. Espero que no les moleste, comenté con una sonrisa estudiada. Geraldo es prácticamente de la familia, y no quería venir sola a una cena tan especial. Claro que no nos molesta, respondió Fernanda, recuperando rápidamente su encantadora sonrisa. Sin embargo, sus ojos permanecían fríos y calculadores. Cuantas más personas celebren nuestro amor, mejor. Nos sentamos y ella inmediatamente comenzó a hablar sobre los preparativos del compromiso, las invitaciones, las flores, el catering. Todo el tiempo mantenía una de sus manos sobre la de Julio, como si estuviera marcando territorio. Con la otra mano, revolvía constantemente en su bolso. Pediré al sommelier que traiga un vino especial, anunció Fernanda cuando el camarero se acercó.
Un Chateau Margaux 2015 perfecto para celebrar. Noté la maniobra. Un vino caro y exclusivo sería servido directamente en nuestra mesa, sin pasar por el ritual normal de presentación y aprobación. La oportunidad perfecta para añadir algo a las copas. ¡Qué amabilidad, Fernanda!, respondí, pero desafortunadamente no podré beber hoy. Estoy haciendo un ayuno especial en preparación para su compromiso. Una promesa personal. Vi un destello de irritación pasar rápidamente por su rostro, que fue rápidamente enmascarado. Una pena, dijo ella. ¿Y el señor doctor Geraldo también está de ayuno? Desafortunadamente sí, respondió Geraldo con una sonrisa cordial. Solidaridad con doña Amelia. Somos amigos desde hace tantos años que acabamos adoptando los mismos hábitos. Fernanda forzó una sonrisa, pero noté que estaba inquieta. Su plan inicial, sea cual fuera, necesitaba ser ajustado. Observé cuando se levantó para ir al baño, llevando su bolso consigo. Hice una señal discreta a Miguel, que estaba sentado en la barra fingiendo ser un cliente. Inmediatamente activó a una de las mujeres de su equipo, que siguió a Fernanda hasta el baño. Mientras tanto, aproveché para hablar rápidamente con Julio. Hijo, ¿estás bien? Pareces abatido. Solo un poco cansado, mamá. Trabajo demasiado. Estrés con los preparativos del compromiso, pero los tés que Fernanda prepara me han ayudado. Cerré los puños bajo la mesa, controlando la ira que sentía. Antes de que pudiera decir algo, mi celular vibró. Era un mensaje de Miguel, atrapado revisando el vino. Tenemos fotos. Estamos listos. Respiré hondo. Era hora. Miré a Geraldo, quien asintió discretamente. Mientras tanto, Sofía Sampaio y Bianca Meneses ya deberían estar en el restaurante, esperando solo mi señal. Fernanda volvió del baño con su radiante sonrisa, pero noté que sus manos temblaban levemente. El vino ya está en camino, anunció al sentarse. Y le pedí al chef un menú especial para nosotros 4. Geraldo aclaró su garganta, una señal que habíamos acordado. Fernanda, antes de que llegara el vino, quería hacer un brindis especial con agua, ya que Amelia y yo estamos en ayuno. Fernanda pareció confundida, pero aceptó. El camarero trajo copas de agua cristalina para todos. Un brindis por la verdad, dijo Geraldo, levantando su copa. Porque sin verdad no hay fundamento para el amor, la confianza, la familia. Julio sonrió encontrando bonito el brindis, pero noté la creciente incomodidad en Fernanda. Ella tomó un pequeño sorbo, sus ojos nunca apartándose de los míos. Hablando de verdad, continué manteniendo la voz calmada. Julio, hay algo de lo que necesitamos hablar, algo importante sobre Fernanda. Mi hijo me miró sorprendido, luego miró a su prometida, que ahora apretaba la copa con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos. ¿Qué está pasando, mamá? Fue entonces cuando Sofía Sampaio se acercó a nuestra mesa. Como habíamos acordado, vino como si hubiera reconocido a alguien inesperadamente. Cristina, dijo fingiendo sorpresa. Cristina Meneses, ¿eres tú? El rostro de Fernanda palideció. Julio miró confundido a la mujer desconocida, luego a su prometida. Creo que usted está confundiendo a mi prometida con otra persona, dijo educadamente. Esta es Fernanda Duarte. Sofía sacudió la cabeza. No, no estoy confundiendo. Esta es Cristina Meneses, la mujer que se casó con mi hermano Eduardo Sampaio en Florianópolis y que se quedó con toda su herencia cuando él murió misteriosamente. El silencio que siguió fue pesado, tenso, casi palpable. Julio miraba de Sofía a Fernanda, esperando que su prometida negara, explicara, dijera algo, pero ella permaneció en silencio, los labios comprimidos en una línea fina. ¿De qué está hablando esta mujer, Fernanda?, preguntó Julio finalmente. Antes de que ella pudiera responder, Bianca también se acercó. Prima, dijo mirando directamente a Fernanda. ¿Cuánto tiempo? Pensé que aún estabas en Belo Horizonte después de tu segundo marido, que también murió en circunstancias sospechosas. El color se había ido completamente del rostro de Fernanda. Se levantó bruscamente, derribando la copa de agua. Esto es un absurdo, un complot. Julio, no creas en estas locas. Julio estaba pálido, confundido, mirando de Fernanda a mí,
a las dos mujeres desconocidas que hacían acusaciones tan graves. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?». Era el momento que temía y esperaba al mismo tiempo. Respiré hondo sosteniendo sus manos sobre la mesa. «Hijo, hace 2 semanas escuché a Fernanda en el jardín de nuestra casa. Ella estaba al teléfono diciendo que conoció a la vieja fea, yo, y que quería pronto tomar la herencia de esos idiotas. Después de eso comenzamos a investigar». Fernanda soltó una risa nerviosa. «Esto es ridículo, Julio. Tu madre está inventando esto porque no quiere que te cases. Te quiere solo para ella». Julio parecía aturdido. Geraldo intervino, su voz calmada y profesional. «Señor Julio, contratamos a un investigador. Descubrimos que Fernanda Duarte es, en realidad, Cristina Meneses, quien ya se ha casado 2 veces antes. Sus maridos murieron en menos de 1 año tras el matrimonio, en circunstancias sospechosas, y ella heredó fortunas considerables en ambas ocasiones». «Eso es mentira», gritó Fernanda atrayendo las miradas de los otros clientes. «No es que importara. Gran parte de ellos eran personas de Miguel, posicionadas estratégicamente». Fue entonces cuando el doctor Paulo se acercó completando nuestro cerco. Traía una carpeta en las manos. «Señor Julio, soy su médico desde hace años. En los exámenes recientes, encontré en su sangre trazas de una sustancia tóxica extraída de una planta rara. La misma sustancia fue hallada en el cuerpo exhumado de Eduardo Sampaio, primer marido de la señora Cristina Meneses, también conocida como Fernanda Duarte». Julio miraba los documentos que el doctor Paulo colocó sobre la mesa, informes, resultados de exámenes, fotos de los exmaridos antes y después del matrimonio con Cristina, mostrando el mismo deterioro físico que mi hijo comenzaba a presentar. «Los test», murmuró Julio, la comprensión finalmente surgiendo en sus ojos. «¿Los test especiales que siempre insistías en que tomara?». Fernanda se dio cuenta de que estaba acorralada. Su rostro se transformó, la máscara de dulzura dio paso a una expresión de puro odio. «No tienen pruebas de nada», siseó ella. Miguel se acercó sosteniendo su teléfono. «Sí tenemos. Te grabamos poniendo algo en el vino que se serviría esta noche. Y también tenemos esto». Le mostró la pantalla del celular. Era una foto del pequeño frasco de vidrio que ella me había dado, ahora abierto con el contenido siendo analizado por un técnico de laboratorio. Su rostro perdió cualquier vestigio de color. «Julio, esto es un malentendido», intentó ella. Su voz ahora temblorosa. Mi hijo estaba en shock, mirando todos esos documentos, a todas esas personas que corroboraban la misma terrible historia. ¿Tú intentaste matarme?», preguntó él, la voz entrecortada. «¿Por qué?». «Te amaba». «Te amo, cariño». Ella rió. Un sonido frío y cortante que revelaba su verdadera naturaleza. «El amor no paga cuentas, querido. El amor no compra mansiones, coches de lujo, viajes internacionales, pero el dinero sí. Y tú con tu mamita rica, eras el billete premiado». Sus palabras eran como cuchillos afilados penetrando en el corazón de mi hijo. Vi en sus ojos el desmoronamiento de todos los sueños y planes que había construido. «No te ibas a conformar solo con casarte conmigo, ¿verdad?», preguntó Julio, la comprensión volviendo amarga su voz. «Y a matarme como hiciste con los otros». «No seas tan melodramática», respondió ella, acomodándose la bolsa en el hombro, como si estuviera lista para irse. «Los negocios son negocios, nada personal». Fue entonces cuando Miguel hizo una señal discreta y 2 hombres se acercaron. El delegado que había contactado y un policía de civil. «Cristina Meneses está detenida para averiguación. Tenemos una orden para registrar su residencia y confiscar sustancias sospechosas encontradas allí». Por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos, no por la prisión en sí, sino porque sabía que en su casa encontrarían pruebas suficientes para incriminarla definitivamente. «Esto es un absurdo. No pueden hacerme esto». «Julio, di algo». Mi hijo solo se apartó cuando ella intentó tocar su brazo. El desprecio en sus ojos era evidente. «Llévenla de aquí», dijo él simplemente. Mientras los policías llevaban a Fernanda afuera, entre protestas y amenazas, Julio se desplomó en la silla, con el rostro entre las manos. Me senté a su lado, pasando el brazo por sus hombros. «Perdóname, hijo.
Quería haber evitado que pasaras por esto. Él levantó el rostro con los ojos llenos de lágrimas. Salvaste mi vida, mamá. ¿Cómo pude ser tan ciego? El amor a veces nos ciega, respondió Geraldo amablemente. No te culpes por haber confiado. En los días siguientes la investigación avanzó rápidamente. En la casa de Fernanda la policía encontró diarios detallando sus planes, frascos con la sustancia tóxica, documentos falsos con varios nombres y, lo más perturbador, una lista de posibles objetivos, hombres ricos, sin muchos familiares, fáciles de aislar. Julio estaba en la cima de la lista con anotaciones sobre su patrimonio, rutina y salud. También encontraron registros de transferencias bancarias a Claudio Duarte, su cómplice, que fue arrestado 2 días después, intentando huir a Paraguay. Confesó todo tratando de reducir su pena, detallando cómo conoció a Cristina durante su segundo matrimonio y cómo ayudó a planear los asesinatos y transferencias de bienes. El doctor Paulo sometió a Julio a un tratamiento intensivo de desintoxicación. Fueron semanas difíciles, con mi hijo alternando entre momentos de ira, tristeza e incredulidad. ¿Cómo podía alguien que parecía amarlo tanto desear su muerte? ¿Cómo no vio las señales? Pasaba los días en el hospital con él y las noches sumergida en el caso con Geraldo y Miguel. Se autorizó la exhumación del cuerpo de Eduardo Sampaio y los nuevos exámenes confirmaron el envenenamiento. Lo mismo ocurrió con Ricardo Almeida. Cristina Fernanda sería juzgada por 2 homicidios y un intento. Un mes después de aquella fatídica noche en el restaurante, Julio fue dado de alta. Su salud física se estaba recuperando, pero las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. Decidí llevarlo a nuestra finca en Brotas, lejos de la ciudad, del bullicio de la prensa. El caso se había convertido en un escándalo nacional y en recuerdos dolorosos. En la primera noche en la finca, sentados en la terraza observando el cielo estrellado, Julio finalmente pudo hablar sobre todo lo que había sucedido. ¿Sabes qué es lo que más me duele, mamá? Que realmente la amaba. Pensaba que teníamos algo especial, algo verdadero. Tomé su mano, sintiendo mi corazón apretarse por su dolor. Amabas a la persona que ella fingía ser, hijo. Esa Fernanda dulce y atenta no existía. Era solo una máscara. ¿Cómo volveré a confiar en alguien? ¿Cómo sabré que es real y que es una farsa? No tenía respuestas fáciles para esas preguntas. Nadie las tenía. Solo el tiempo y la curación gradual podrían restaurar su capacidad de confiar, de amar. Un día a la vez, respondí, y recuerda que no todos son como ella. Hay personas buenas, genuinas, que aman de verdad. Él se sintió como un niño perdido de nuevo, como cuando tenía 10 años y descubrió la traición de su amigo de la escuela. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café en la soleada terraza, Julio me miró con una expresión diferente en los ojos. Había gratitud allí, pero también una comprensión más profunda. ¿Cómo lo supiste, mamá? ¿Cómo te diste cuenta de que algo estaba mal con ella? Sonreí levemente recordando aquel momento en el jardín que cambió todo. Instinto maternal, tal vez, o solo suerte de estar en el lugar correcto, en el momento adecuado para escuchar aquella conversación. No fue solo eso, dijo él, moviendo la cabeza. Podrías haberlo ignorado, podrías haber pensado que entendiste mal o que era solo un mal momento de ella. Pero actuaste, investigaste, descubriste la verdad. Luchaste por mí cuando ni siquiera sabía que estaba en peligro. Sentí las lágrimas formándose en mis ojos. Luché tanto por su vida, primero para traerlo al mundo, luego para criarlo sola tras la muerte de su padre. Y ahora para salvarlo de las garras de una asesina. Eso es lo que hacen las madres, hijo. Protegen a sus hijos sin importar la edad, sin importar el costo. Se levantó y me abrazó fuerte como no lo hacía desde que era adolescente. Te amo, mamá. Gracias por salvar mi vida. Nos quedamos así por un largo momento, solo sintiendo el consuelo de ese abrazo, la certeza de que a pesar de todo lo que había pasado, estábamos juntos, estábamos vivos y al final eso era lo que importaba. 3 semanas después, regresamos a Sao Paulo. El juicio de Cristina Meneses sería pronto y Julio tendría que testificar. Estaba nervioso pero decidido a enfrentarse a ella, a mirar a los ojos de la mujer que intentó destruirlo y mostrar que había sobrevivido, que estaba más fuerte. La noche antes del juicio, recibimos una visita inesperada.
Sofía Sampaio y Bianca Meneses vinieron juntas para agradecer y ofrecer apoyo moral para el día siguiente. Finalmente mi hermano tendrá justicia, dijo Sofía con lágrimas en los ojos. Gracias a usted, señora Amelia, gracias a su valentía y determinación. Lo hicimos juntos, respondí, todos nosotros. Bianca, que aún parecía cargar con el peso de la culpa por ser pariente de una asesina, abrazó a Julio emocionada. Lo siento mucho por todo lo que hizo mi prima. Espero que puedas reconstruir tu vida y encontrar la felicidad que mereces. Julio le sonrió, una pequeña sonrisa, pero genuina. La primera en semanas. Un día a la vez, respondió él, repitiendo el consejo que di en la granja. Esa noche, mientras preparaba todo para el día siguiente, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido en las últimas semanas. Una simple frase escuchada por casualidad en el jardín había desencadenado una investigación que salvó la vida de mi hijo y traería justicia para dos familias que perdieron a sus seres queridos. Todo podría haber sido diferente si no hubiera estado en ese jardín en ese momento exacto, si no hubiera escuchado esas crueles palabras. La vida a veces dependía de esos pequeños accidentes, de esas coincidencias que alteraban completamente el curso de los acontecimientos. Pero más allá del azar, estaba la fuerza de una madre decidida a proteger a su hijo a cualquier costo. Y eso, sabía, no era una coincidencia. Era una fuerza ancestral, poderosa, que atravesaba generaciones y que me hizo hacer lo que tenía que hacer, sin dudar, sin miedo. Al día siguiente enfrentaríamos a Cristina Meneses en el tribunal. Sería difícil, doloroso, pero necesario para cerrar ese capítulo y comenzar la verdadera sanación. Y estaríamos juntos como siempre hemos estado, desde que Julio vino al mundo, un día a la vez. Así es como seguiríamos adelante. El día del juicio amaneció nublado y frío, como si el mismo clima reflejara la gravedad del momento que enfrentaríamos. Me desperté antes de que sonara el despertador tras una noche de sueño inquieto. Tomé una ducha larga, tratando de organizar mis pensamientos y fortalecer mi espíritu para lo que vendría. Elegí un conjunto azul marino, sobrio y elegante. Quería transmitir serenidad y confianza especialmente a Julio, que enfrentaría el momento más difícil de todo este proceso. Mirar a los ojos de la mujer que intentó matarlo. Cuando bajé a desayunar, encontré a mi hijo ya sentado a la mesa, moviendo distraídamente una taza de café. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad que me apretó el corazón. ¿Dormiste bien?, le pregunté sabiendo que la respuesta probablemente sería negativa. Casi nada, confirmó él con una sonrisa cansada. Estuve reviviendo todo en mi mente. ¿Cómo pude ser tan tonto, mamá? Las señales estaban ahí. Me senté a su lado, sirviéndome un poco de té. Irónicamente, yo que siempre disfruté del café por la mañana. Ahora tenía dificultad para tomar cualquier infusión sin recordar los tés envenenados de Fernanda. El amor nos hace vulnerables, hijo. No es una tontería confiar en alguien que dice amarte. La tontería sería de ella por subestimar el amor de una madre. Él asintió finalmente tomando un sorbo de su café. Estoy nervioso por hoy, pero también ansioso por cerrar este capítulo. Quiero mirar a sus ojos y mostrarle que sobreviví, que no logró lo que quería. Admiré la fuerza que mi hijo demostraba. Después de todo lo que había pasado, podría haberse derrumbado, podría haberse cerrado en amargura y desconfianza, pero ahí estaba él buscando no venganza, sino justicia y cierre. Geraldo llegó puntualmente a las 9 para acompañarnos al tribunal. Como testigos importantes del caso, necesitábamos estar allí temprano para una reunión preparatoria con el fiscal. ¿Están listos?, preguntó Geraldo con un semblante serio pero reconfortante. Será un día en que no estarán solos. En el coche camino al tribunal, Geraldo nos actualizó sobre los últimos desarrollos. Claudio Duarte llegó a un acuerdo de colaboración. Va a testificar contra Cristina a cambio de una reducción de pena. Eso fortalece aún más el caso. ¿Y qué reveló?, pregunté. Todo, respondió Geraldo con un suspiro pesado. ¿Cómo se conocieron en Belo Horizonte? ¿Cómo planearon la muerte de Ricardo Almeida? ¿Cómo falsificaron documentos para que ella asumiera nuevas identidades? Y lo más perturbador, lo han estado haciendo durante años, con diferentes víctimas en diferentes estados. Julio cerró los ojos, visiblemente afectado. Puse mi mano sobre la suya.
Te escapaste, hijo. Gracias a Dios, te escapaste. Cuando llegamos al tribunal, nos sorprendió la cantidad de reporteros y cámaras en la entrada. El caso había ganado notoriedad nacional. Una hermosa mujer que envenenaba a maridos ricos para quedarse con sus fortunas era el tipo de historia que a la prensa le encantaba. No hablen con nadie, aconsejó Geraldo, abriéndose paso entre los periodistas que gritaban preguntas. Vamos directamente a la sala del fiscal. El doctor Renato Lima, fiscal designado para el caso, era un hombre de mediana edad, con ojos perspicaces y una reputación de ser implacable con los criminales de cuello blanco. Nos recibió en su oficina, donde ya estaban Sofía Sampaio, Bianca Meneses, doctor Paulo y Miguel. Buenos días a todos, dijo el fiscal tras las presentaciones. Quiero agradecer primero por estar aquí. Sé que revivir estos eventos es doloroso, pero es esencial para garantizar que se haga justicia. Luego explicó cómo sería el proceso, el orden de los testigos, qué esperar de la defensa. La señora Cristina contrató a un abogado de renombre, el doctor Marcos Álvarez. Él intentará desacreditar a los testigos y crear dudas sobre las pruebas. Estén preparados para preguntas agresivas y intentos de confundirlos. Julio parecía cada vez más tenso. El fiscal se dio cuenta, señor Pineiro, usted es uno de los testigos más importantes de este caso. Su experiencia personal, combinada con las evidencias médicas del doctor Paulo, establece un patrón claro. Manténgase firme, responda solo lo que le pregunten y recuerde, la verdad está de su lado. A las 10 en punto, nos llevaron al tribunal. La sala estaba llena, familiares de las víctimas, periodistas, estudiantes de derecho, curiosos. Nos sentamos en el área reservada para los testigos y poco después se abrió la puerta lateral. Cristina Meneses entró escoltada por 2 policías. Llevaba un traje gris sobrio y el cabello recogido en un moño simple. Nada de maquillaje elaborado o joyas. Claramente un intento de parecer una mujer común e inofensiva. Nuestras miradas se cruzaron por un breve momento. Ya no había más fingimiento, la dulzura estudiada que mantenía al interpretar a Fernanda. Sus ojos estaban fríos, calculadores, con un toque de ira contenida. Desvié la mirada, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Era como mirar a un abismo de maldad. El juez entró y todos se pusieron de pie. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales del fiscal y de la defensa. El doctor Lima presentó a Cristina como una depredadora metódica, una asesina que usaba su belleza y encanto para atraer a hombres ricos, aislarlos de sus familias y amigos y luego envenenarlos lentamente para quedarse con sus fortunas. El doctor Álvarez, por su parte, pintó un cuadro completamente diferente. Cristina era, según él, una mujer infeliz en el amor, que tuvo la mala suerte de involucrarse con hombres que ya tenían problemas de salud. En cuanto a las acusaciones contra Julio, eran meramente especulativas, basadas en los celos de una madre posesiva que no quería compartir a su hijo con nadie. Sentí mi sangre hervir al escuchar esa inversión de la verdad, pero mantuve la compostura. Julio a mi lado apretaba los puños, pero también se mantuvo tranquilo. La primera testigo llamada fue Sofía Sampaio. Con voz firme relató cómo su hermano Eduardo había cambiado tras conocer a Cristina, cómo su comportamiento y salud se deterioraron y cómo sus sospechas fueron ignoradas por las autoridades en ese momento. El doctor Álvarez intentó desacreditar su testimonio, insinuando que tenía resentimientos por la herencia que no recibió, que nunca aceptó a la nueva esposa de su hermano. Sofía se mantuvo digna, respondiendo con claridad y convicción. Luego fue el turno del doctor Paulo. Con la autoridad de su formación médica, explicó detalladamente cómo funcionaba la sustancia tóxica en el organismo, cómo identificó los mismos síntomas en Julio que estaban descritos en los registros médicos de los fallecidos Eduardo Sampaio y Ricardo Almeida. Doctor, ¿puede afirmar categóricamente que esta sustancia fue administrada intencionalmente?, preguntó el fiscal. Sí, respondió el doctor Paulo sin dudar. La planta de la cual se extrae esta toxina no es común en Brasil. No hay posibilidad de contaminación accidental. Alguien con conocimiento específico tuvo que obtenerla, procesarla y administrarla a las víctimas. La defensa intentó cuestionar la metodología, sugerir otras explicaciones para los síntomas, pero la evidencia científica era sólida. Después del receso para el almuerzo, fue mi turno de testificar.
Al subir al estrado de los testigos, sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Lo más perturbador era la de Cristina, una mirada de odio puro que parecía querer consumirme. Relaté cómo conocí a Fernanda Cristina, cómo escuché la conversación en el jardín, cómo inicié la investigación con la ayuda de Miguel y Geraldo. Hablé sobre los cambios que noté en la salud de mi hijo, sobre las infusiones que ella insistía en que él tomara, sobre sus intentos de sondear información sobre nuestro patrimonio. Señora Pineiro, preguntó el fiscal. ¿En algún momento usted confrontó directamente a la acusada sobre sus sospechas? No respondí honestamente. Temía que si ella supiera que estábamos investigando, pudiera acelerar sus planes contra mi hijo, o simplemente desaparecer antes de que tuviéramos pruebas concretas. Cuando llegó el turno de la defensa, el doctor Álvarez adoptó un enfoque agresivo. Señora Pineiro, ¿no es cierto que usted nunca aprobaba las relaciones de su hijo? ¿Que siempre encontraba defectos en las mujeres con las que él se involucraba? No, eso no es cierto, respondí con calma, a pesar de la indignación que sentía. Siempre respeté las elecciones de mi hijo. Mi preocupación por Fernanda surgió solo después de escuchar esa conversación en el jardín. Conveniente, ¿no? Una conversación que supuestamente solo usted escuchó sin testigos. Roberta, mi gobernanta, también estaba presente cuando Fernanda dejó su celular y escuchamos la llamada de Claudio Duarte preguntando sobre la suegra rica. Eso ocurrió antes de la conversación en el jardín y ya había despertado mis sospechas. Él continuó intentando desestabilizarme, insinuando que había inventado todo por celos, por miedo a perder el control sobre mi hijo y su fortuna. Me mantuve firme respondiendo cada acusación con la simple verdad de los hechos. Cuando finalmente fui dispensada, mis piernas temblaban, pero sentía que había hecho mi parte. Julio me abrazó cuando volví a mi lugar. Fuiste increíble, mamá, susurró él. El siguiente testigo fue Miguel, quien presentó todas las evidencias recolectadas durante la investigación. Fotos, documentos, registros financieros, testimonios de vecinos y conocidos de los exmaridos. Un cuadro completo y devastador de la metodología criminal de Cristina. El momento más impactante llegó cuando Claudio Duarte fue traído a testificar. A diferencia de Cristina, él parecía abatido, envejecido con el semblante de quien había desistido de luchar. Sin mirarla, confesó todo. Cómo conocieron a Ricardo Almeida en una fiesta. Cómo Cristina lo sedujo. Cómo planearon su muerte con el envenenamiento lento. Siempre era el mismo método, explicó él, con la voz casi inaudible. Ella ganaba su confianza, los aislaba de amigos y familiares, comenzaba a darles las infusiones. Se preparaban documentos para asegurar que ella heredara todo. Y luego solo era cuestión de tiempo. ¿Y qué hay de Julio Pineiro?, preguntó el fiscal. El plan era el mismo, pero él tenía a la madre, doña Amelia, que sería más difícil de apartar. Cristina planeaba deshacerse de ella justo después de la boda, tal vez en un accidente y luego seguir con el plan para el hijo. Un murmullo de horror recorrió la sala. Miré a Cristina, esperando ver algún signo de remordimiento, pero su rostro permanecía impasible, como si estuviera escuchando sobre el clima. No sobre planes de asesinato. El último en testificar fue Julio. Mi corazón se apretó al verlo subir al estrado, tan joven aún, enfrentando algo tan terrible. Respiró hondo y luego comenzó a hablar con voz clara y firme. Relató cómo conoció a Fernanda en un evento benéfico, cómo fue atraído por su aparente amabilidad e inteligencia, y cómo la relación avanzó rápidamente hasta el compromiso. Habló sobre los tés que ella preparaba con tanto cariño, sobre cómo comenzó a sentirse más débil, con dolores de cabeza constantes y náuseas. Cuando mi madre y el doctor Paulo me mostraron los resultados de los exámenes, no quería creerlo, dijo él, con la voz finalmente entrecortada. ¿Cómo alguien que dice amar puede al mismo tiempo estar envenenándote lentamente? Intenté negar, buscar otras explicaciones, pero las evidencias eran irrefutables. El doctor Álvarez adoptó un enfoque diferente con Julio, casi paternal, como si estuviera preocupado por su bienestar. Señor Pineiro, ¿ya tenía problemas de salud antes de conocer a mi cliente? ¿Estrés, ansiedad, alguna condición preexistente? No, respondió Julio. Siempre he estado sano. Los síntomas comenzaron solo después de que empecé a tomar los tés que Fernanda, o mejor dicho, Cristina, preparaba.
¿Y está absolutamente seguro de que fue ella quien puso esa sustancia tóxica en los tés? ¿La vio hacerlo? Julio miró directamente a Cristina antes de responder. No, no la vi poniendo el veneno, pero vi los resultados de mis exámenes. Vi las evidencias de cómo hizo lo mismo con 2 hombres antes que yo. Vi la transformación en su rostro en ese restaurante cuando fue confrontada, de dulce y amorosa a fría y calculadora en cuestión de segundos. Para mí, eso es prueba suficiente. Tras el último testimonio, los abogados presentaron sus alegaciones finales. El tribunal escuchó en silencio, el peso de las evidencias flotando sobre todos como una nube densa. Finalmente llegó el momento en que Cristina hablaría. Subió al estrado de los testigos con una elegancia estudiada, ajustando su traje gris con manos perfectamente firmes. Sus ojos recorrieron la sala, posándose por un momento en cada una de las personas que habían testificado en su contra. Señora Meneses, comenzó el juez, usted tiene el derecho a permanecer en silencio, pero si decide hablar, todo lo que diga podrá ser usado en su contra. ¿Lo entiende? Perfectamente, meritísimo, respondió ella, con una voz melodiosa y confiada. Para sorpresa de todos, no negó las acusaciones, al contrario, admitió todo con un desapego frío que envió escalofríos por la sala. Sí, envenené a Eduardo Sampaio. Sí, envenené a Ricardo Almeida. Y sí, estaba comenzando el mismo proceso con Julio Pineiro. Declaró como si estuviera comentando sobre el menú de la cena. No es personal, solo son negocios. El tribunal se alborotó. El juez golpeó el martillo varias veces, pidiendo orden. ¿Por qué está confesando ahora?, preguntó el fiscal claramente sorprendido. Cristina sonrió fríamente. Porque ya no importa. Las evidencias son abrumadoras y mi propio socio me traicionó. Miró con desdén a Claudio. Además, me gusta asumir el crédito por mi trabajo. Fui muy buena en lo que hice. 2 éxitos, un fracaso. No es un mal historial. ¿Siente algún remordimiento por sus acciones?, preguntó el juez, visiblemente perturbado por su frialdad. Ella pareció considerar la pregunta por un momento, inclinando la cabeza levemente hacia un lado. ¿Remordimiento? No. Esos hombres tenían lo que yo quería. Dinero, estatus, comodidad. Yo tenía lo que ellos querían, juventud, belleza, la ilusión del amor. Un trueque justo, en mi opinión. Solo aceleré el final para pasar al siguiente capítulo. Mirándome directamente, ella añadió, mi único arrepentimiento es haber subestimado a la anciana. Nunca pensé que una señora de su edad tuviera tanta astucia y determinación. Un error de cálculo de mi parte. Sus palabras llenas de desprecio no me afectaron. Por el contrario, sentí una calma extraña. Esta mujer, con toda su belleza e inteligencia, podría haber usado sus dones para construir algo significativo. En cambio, eligió un camino de destrucción, de vacío moral. Al final, ¿quién era realmente la anciana allí? El juez, visiblemente afectado por aquella fría confesión, cerró la sesión, anunciando que la sentencia se daría a la mañana siguiente. Al salir del tribunal, nuevamente fuimos abordados por periodistas. Esta vez, Geraldo permitió una breve declaración. Agradecemos a la justicia brasileña por la conducción de este caso, dijo. La familia Pineiro solo quiere cerrar este doloroso capítulo y seguir adelante. Nuestros pensamientos están con las familias de las otras víctimas, que finalmente tendrán algo de consuelo, sabiendo que la responsable de sus pérdidas enfrentará las consecuencias de sus actos. Esa noche en casa, Julio y yo cenamos en silencio, procesando el torbellino de emociones del día. La fría confesión de Cristina había sido perturbadora, pero también liberadora. No había más dudas, ya no había más. Y si creo que nunca lo entenderé, dijo Julio finalmente rompiendo el silencio. ¿Cómo puede alguien ser tan vacío por dentro? Algunas personas nacen sin la capacidad de sentir empatía, hijo. Para ellas, otras personas son solo medios para alcanzar fines. Es una condición triste. De hecho, una vida sin amor verdadero, sin conexiones genuinas, debe ser muy solitaria. Aún así, casi lo logró. Si no hubieras escuchado esa conversación, dejé la frase en el aire entre nosotros. El peso de lo que podría haber sucedido se volvió casi tangible.
En lugar de responder, simplemente apreté su mano sobre la mesa. A la mañana siguiente regresamos al tribunal para escuchar la sentencia. Cristina fue condenada a 40 años de prisión por 2 homicidios calificados y un intento de homicidio, además de fraudes, falsificación de documentos y otros delitos asociados. Claudio recibió una pena reducida de 20 años debido a la delación premiada. Cuando la policía la llevó, Cristina mantuvo la postura erguida, la barbilla en alto, como si estuviera desfilando en una pasarela en lugar de ir a prisión. Nos ignoró por completo, sin una última mirada o palabra. A la salida del tribunal, un periodista me preguntó cómo me sentía con el veredicto. Aliviada, respondí sinceramente, no por venganza sino por justicia, por saber que otras familias no pasarán por lo que pasamos, por lo que las familias de Eduardo y Ricardo pasaron. En los meses que siguieron, Julio y yo nos enfocamos en la reconstrucción. Él pasó por terapia para procesar la traición y recuperar su capacidad de confiar. Yo lo apoyé en cada paso, respetando su tiempo y espacio. Curiosamente, una amistad inesperada floreció. Bianca Meneses, la prima de Cristina, se convirtió en una presencia frecuente en nuestras vidas. Inicialmente por el caso, luego por una afinidad genuina. Ella cargaba un pesado fardo por ser pariente de alguien capaz de tales atrocidades. Y Julio, con su característica generosidad, ayudó a ver que no estamos definidos por las acciones de nuestros familiares. Un año después del juicio, en una tarde soleada en nuestra finca en Brotas, observé a Julio y Bianca conversando animadamente cerca del lago. Veía una ligereza en el que no había visto en mucho tiempo, un brillo renovado en sus ojos. Forman una bonita pareja, comentó Geraldo, que había venido a pasar el fin de semana con nosotros. Es pronto para decirlo, respondí, aunque secretamente compartía su opinión. Julio aún se está recuperando y Bianca también tiene sus heridas. A veces son precisamente las heridas compartidas las que acercan a las personas, observó él. Ellos entienden el dolor del otro de una manera que nadie más puede. Quizás tenía razón. La vida tiene formas sorprendentes de traer belleza tras la tormenta, de transformar tragedias en nuevos comienzos. Mirando a mi hijo a la paz en su semblante, sentí una profunda gratitud por estar allí juntos y vivos, por haber escuchado aquella conversación en el jardín aquella fatídica mañana, por haber seguido mi instinto, incluso cuando parecía una locura acusar a la encantadora novia de mi hijo. Una madre haría cualquier cosa para proteger a su hijo. Y yo lo haría todo de nuevo sin dudar, para asegurarme de que pudiera sonreír así, libre y feliz, bajo el sol de una tarde común en nuestra finca. Todo este viaje que compartí con ustedes comenzó con una simple frase que escuché por casualidad: conocí a la vieja fea, quiero pronto tomar la herencia de esos idiotas. Palabras que cambiaron completamente el rumbo de mi vida y salvaron a mi hijo de un destino terrible. Como madre nunca imaginé que a mis 68 años tendría que luchar contra una asesina en serie que había elegido a mi Julio como próxima víctima. A lo largo de esta historia, ustedes han seguido cómo descubrí la verdadera identidad de Fernanda Duarte, que en realidad se llamaba Cristina Meneses, una mujer fría y calculadora que ya había envenenado y matado a 2 maridos anteriores para quedarse con sus fortunas. Vieron cómo monté una investigación minuciosa, reuniendo pruebas, testigos y aliados que fueron fundamentales para exponer la verdad. Compartí el dolor de ver a mi hijo siendo lentamente envenenado por los tés que su novia preparaba con tanto cariño mientras planeaba su muerte. Conté sobre el angustiante momento en que tuvimos que confrontarla, revelando sus mentiras ante todos. Y finalmente relaté el juicio que trajo justicia no solo para mi familia, sino también para las familias de Eduardo Sampaio y Ricardo Almeida, sus víctimas anteriores. Esta no es solo una historia sobre crimen y justicia, es una historia sobre instinto materno, sobre esa conexión profunda e inexplicable que nos alerta cuando nuestros hijos están en peligro. No importa la edad que tengan. Se trata de confiar en esa voz interior, incluso cuando parece irracional o exagerada. Muchos me preguntan cómo tuve el valor de investigar a Fernanda, cómo no desistí cuando las evidencias parecían tenues. La respuesta es simple. El amor de madre no conoce límites. Cuando se trata de proteger a un hijo, encontramos fuerzas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Superamos barreras que parecían insuperables. Lo que aprendí de toda esta experiencia dolorosa es que siempre debemos confiar en nuestros instintos. Esa incomodidad, esa sensación de que algo no está bien, a menudo es nuestro subconsciente captando señales que conscientemente ignoramos.
Si hubiera desechado lo que escuché como un malentendido o si hubiera tenido miedo de parecer una suegra entrometida y celosa, mi hijo no estaría vivo hoy. También aprendí sobre la importancia de tener personas de confianza a nuestro lado. Geraldo, mi abogado y amigo de décadas, Miguel, el detective perspicaz y discreto, Dr. Paulo, médico dedicado que identificó el envenenamiento. Roberta, mi leal gobernanta, que observó cada movimiento sospechoso de Fernanda. Sin ellos, no lo habría logrado. En los momentos más difíciles de la vida, necesitamos aliados, personas que creen en nosotros incluso cuando lo que decimos parece absurdo. Hoy, 3 años después de aquel juicio fatídico, puedo decir que la vida ha seguido su curso de maneras sorprendentes y bellas. Julio se ha recuperado completamente, tanto física como emocionalmente. La amistad que desarrolló con Bianca, irónicamente la prima de Cristina, floreció en una relación genuina y amorosa. El mes pasado se comprometieron y esta vez sé que mi hijo encontró a alguien que lo ama de verdad. Cristina cumple su condena en una prisión de máxima seguridad, sin mostrar ningún arrepentimiento por los crímenes que cometió. A veces me pregunto qué lleva a una persona a volverse tan vacía por dentro, tan desconectada de cualquier empatía o compasión humana. Quizás sea una pregunta sin respuesta. Lo que sé con certeza es que nuestra historia, por dolorosa que haya sido, puede servir de alerta para otras familias. Depredadores como Cristina están por ahí, usando su belleza, inteligencia y encanto para manipular y destruir. Buscan personas vulnerables, solitarias, con recursos financieros y pocos lazos familiares fuertes. Si mi relato puede salvar solo a una persona, todo el sufrimiento habrá valido la pena. Y por eso decidí compartir esta historia con ustedes aquí en el canal. Porque nuestras experiencias de vida, especialmente las más difíciles, llevan lecciones valiosas que pueden ayudar a otros. Porque a los 71 años entiendo que el verdadero legado que dejamos no está en las propiedades o el dinero, sino en las historias que contamos, en las vidas que tocamos, en el bien que hacemos mientras estamos aquí. Me gustaría mucho saber qué piensan de esta historia. ¿Han pasado por alguna situación en la que su instinto les alertó sobre un peligro que los demás no veían? ¿Han tenido que luchar solos por una verdad que parecía absurda a los ojos de otros? Compartan en los comentarios, porque es a través de este diálogo que crecemos y aprendemos unos de otros. Si esta historia tocó su corazón, les pido que se suscriban al canal. Tenemos muchas otras historias para compartir. Experiencias de vida que pueden inspirar, alertar, consolar o simplemente hacer compañía en un día solitario. Dejen su like en este vídeo para que otras personas también puedan encontrarlo y beneficiarse de esta narrativa. Los comentarios son extremadamente importantes para nosotros. No solo me muestran que mis palabras encontraron eco en ustedes, sino que también ayudan al canal a crecer y alcanzar a más personas. Cada comentario, cada interacción es un pequeño regalo que recibo con inmensa gratitud. Producir estos vídeos requiere mucho tiempo, dedicación y recursos. Las investigaciones para reconstruir fielmente estas historias, la edición cuidadosa, la preparación de cada episodio, todo esto tiene un costo significativo. Si aprecias nuestro trabajo y tienes posibilidades, considera contribuir a través del Valeu Demais, una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y permite la creación de más contenido con la frecuencia y calidad que ustedes merecen. Tu contribución, aunque sea pequeña, hace una gran diferencia. Nos permite seguir trayendo historias diarias, ampliando nuestro equipo y mejorando constantemente la calidad de los vídeos. Cada donación es un voto de confianza en nuestro trabajo, un reconocimiento de que estas historias tienen valor y merecen ser contadas. Agradezco de corazón por haber acompañado mi historia hasta aquí, por haber dedicado su tiempo y atención a esta narrativa dolorosa, pero también llena de esperanza y superación. Espero que de alguna manera mis palabras hayan tocado sus vidas, alertado sus corazones o simplemente proporcionado un momento de reflexión. La próxima semana volveremos con otra historia real aquí en Historias que el tiempo no ha borrado. Experiencias que han moldeado vidas y llevan lecciones valiosas para todos nosotros. Porque mientras haya alguien que escuche, siempre habrá una abuela que recuerde. Hasta el próximo vídeo y recuerden, confíen en sus instintos, valoren sus lazos familiares y nunca subestimen la fuerza que existe en el amor de una madre. Una fuerza capaz de mover montañas, desvelar mentiras y, como vieron en esta historia, incluso desenmascarar a una asesina y salvar a un hijo amado. En